buenos días, abrimos nuestra semana informativa. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Noticiero de Televen. Lunes 2 de febrero, ya estamos inmersos en el segundo mes de este año 2026. Siempre agradecemos la sintonía, el respaldo, la audiencia y desde luego también pues agradecemos a todos ustedes, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo, el envío de los mensajes a través de la red social Instagram. Su dirección, _noticiero Televen. Ahí, como suele ocurrir, al darle apertura a una nueva semana informativa, un volumen pues de noticias bien importante y nosotros, bueno, vamos a comenzar a transitar sobre los más importantes relatos que tenemos preparados para todos ustedes, que luego pues recibirán ese importante complemento y ampliación con la lectura de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional y el resto de las secciones de la primera emisión de Noticiero de Televen. Posteriormente, el desarrollo de todas las noticias en la estructura de la primera emisión. Vamos de inmediato entonces a presentar las notas de mayor interés. Bueno, hay algo importante que tiene que ver con los excarcelados. La información que se maneja es hasta la actualización en horas de la noche, de acuerdo a la información que ofrecen organizaciones no gubernamentales. Hay dos versiones, ya lo hemos presentado y dicho en otras oportunidades. Bueno, la información en este caso decía que manejan las ONG y familiares de los detenidos. Son de 344 liberados, un volumen importante de personas, una ola de excarcelados, decían algunas ONGs, pues se ha registrado este fin de semana. Todo esto con un gran nivel de expectativas por el anuncio que se hizo el día viernes, que hizo la encargada de la Presidencia de la República, de pues decretar o establecer una amnistía general de las personas detenidas desde el año 1999 y que tienen relación con causas políticas. Por supuesto, no serán beneficiadas de esta amnistía general aquellas personas, se ha advertido, que tengan que ver con crímenes, narcotráfico y delitos mayores. Pero sí, pues se espera que todo esto se haga de la manera mucho más clara y transparente posible, es lo que han dicho también los familiares, quienes siguen aún pues en vigilia permanente en los diferentes centros penitenciarios, en las diferentes cárceles. Recordamos que el gobierno ha dicho que desde diciembre del año 2025 hasta la fecha se han liberado 808 personas. La cuantificación o actualización estadística que tienen las ONG hablan del día 8 de enero en adelante, por eso se está mencionando la cifra de 344 personas excarceladas. A la espera está entonces también importante, luego del anuncio, que la propuesta y alternativa de proyecto para la amnistía general se lleve a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, quien seguramente por la necesidad y premura en que debe de realizarse esto, mañana mismo pudiera entrar en agenda para que se apruebe entonces, por lo menos en primera discusión, esta ley de amnistía que anunció Delcy Rodríguez, encargada de la Presidencia de la República, en procura de lo que se ha dicho reconciliación nacional. Sin embargo, ella advertía que se daba libertad, pero que recordaran los que salen pues libres o los que serán liberados, que no se trata ahora de venganzas o de pasar facturas, ni mucho menos por el estilo, sino que se trata de reconciliar y buscar entendimiento entre todos los venezolanos, más allá de las diferentes tendencias políticas o ideológicas que se tengan. Eso es lo que se ha interpretado y entendido de sus palabras. Entonces, bueno, pendientes de lo que puede ocurrir a partir de mañana con la discusión o la presentación y luego seguramente el debate que se desarrollará en el seno de la Asamblea Nacional. Bueno, pero hay otras informaciones importantes que despuntan en esta agenda del día lunes 2 de febrero. Por ejemplo, ayer se anunció, lo hizo la Cancillería venezolana, que se restablecen las relaciones consulares, también el tráfico aéreo comercial entre República Dominicana y Venezuela. Casi que de inmediato, ya se conocerán los detalles sobre lo que va a ser de nuevo
la reapertura de ese vínculo consular y también, desde luego, pues la conexión aérea comercial, que es muy importante porque la utilizan muchísimos venezolanos vía República Dominicana hacia otras conexiones en el mundo, principalmente hacia los Estados Unidos. Claro, esto seguramente habrá de modificarse. También había conexiones por la circunstancia que ya conocemos, que había sido cerrado el espacio aéreo, ahora está abierto plenamente. Había conexiones por Curazao, por Panamá, por Bogotá y en fin, otras alternativas que tenían que tomar los venezolanos que necesitaban viajar o aquellos que necesitaban venir a Venezuela. Pero pronto también, como ya lo hemos dicho desde la semana pasada, se van a restablecer las conexiones aéreas comerciales directas entre Venezuela y los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. American Airlines ha anunciado que será una de las primeras en tomar la iniciativa. Ya hace 2 semanas había tomado también posiciones láser, quien había solicitado a la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos que evaluara la situación de retornar con vuelos directos. Pero también se anuncia que TAP Air Portugal reanuda oficialmente sus conexiones con Venezuela a partir del 30 de marzo. E Iberia está a la expectativa de lo que determine la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España para también reiniciar sus conexiones hacia Venezuela probablemente en el mes de abril. A la expectativa están Air Europa y Plus Ultra, que tal vez probablemente reinicien su actividad comercial antes del mes de abril. Así que pendientes en ese sentido. Bueno, otras informaciones importantes. Ayer anunciaba la encargada de la Presidencia de la República que la primera exportación de gas licuado había salido de puertos venezolanos. No se dieron mayores detalles, pero lo consideran como un hecho histórico, un hito histórico. Lo consideraba así la encargada de la Presidencia, Delcy Rodríguez. No se dijo tampoco a qué país o a cuál región o a cuál territorio iría este tanquero que llevaba gas licuado, pero es la primera exportación venezolana en este sentido. Bueno, otras noticias también van destacando. Ha llegado este fin de semana, concretamente lo hizo el día sábado, un grupo de la delegación diplomática de los Estados Unidos que comenzará a trabajar para la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país y posteriormente el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos. Venezuela obviamente también nombrará a su personal diplomático y su nuevo embajador ante el gobierno de Washington. Declaró la jefa de la misión diplomática en nuestro país al llegar a Maiquetía, Laura Dogu es su nombre, ya lo hemos mencionado en anterior oportunidad, que venían dispuestos a trabajar. También se conoció a través de información de la Cancillería venezolana que se van a establecer las agendas de trabajo para que las delegaciones diplomáticas de Venezuela y de Estados Unidos conversen sobre la forma como se va a retomar ese histórico vínculo diplomático entre Venezuela y los Estados Unidos. Eso está entonces allí también presente como información apreciable. Continuamos. Bueno, también ayer se conoció que el señor Donald Trump había dicho que alcanzó, o bueno, habría dicho no, dijo que alcanzó un concepto de acuerdo, un acuerdo en principio pudiera entenderse así, para que se siga vendiendo petróleo venezolano a la India. Eso sí, con una condición, que deje de comprarle petróleo al régimen fundamentalista de Irán. Esa es la condición. ¿En qué condiciones? Se supone que será bajo lo que estipula y establece el mercado de hidrocarburos. A la India hasta hace poco tiempo se le había vendido petróleo con descuento, según la información que trasciende. Adicional a esto, Donald Trump decía e invitaba a los inversionistas chinos a que colocaran sus capitales en la industria petrolera venezolana, que le gustaría, que no lo vería con malos ojos, pues la inversión petrolera china en nuestro país. China, por lo pronto, ha suspendido la compra de petróleo venezolano porque también compraba el crudo nacional a un descuento significativo y ahora con este acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela el petróleo venezolano será vendido en justicia pues a precios de mercado. Todo esto de los descuentos tiene que ver con las sanciones que los gobiernos de Estados Unidos se habían establecido hacia Venezuela.
Bueno, nos venimos a nuestro país. Hay una situación realmente en este momento, y no es una exageración dramática, con el tema del agua. No solamente nacionalmente, sino ahora en forma particular en la Gran Caracas y parte del estado Miranda. Hubo una rotura de un tubo en Antímano, en la parroquia Antímano, y la situación es difícil. El problema con el almacenamiento norte, de acuerdo a la información que ofrecía Hidrocapital, la presión es muy baja. Y resulta ser que, bueno, esto ha creado una crisis generalizada en Gran Caracas y parte también del resto del estado Miranda. No sabemos si también está el estado de La Guaira sufriendo por esta circunstancia. Lo cierto del caso es que la situación es sumamente difícil, los llenaderos están abarrotados y corren el riesgo de colapsar, porque la gente se está recibiendo agua potable, entre comillas. Bien sabemos cuál es la calidad del agua que recibimos y hay que apoyarse en filtros, desbarradores, en fin, para hacerla, para el consumo humano. Pero la situación es sumamente grave, no hay una información clara de cuándo se va a restablecer todo el servicio de agua potable para Gran Caracas, así que muy pendientes. Por cierto, que también este fin de semana se conoció que el gobierno venezolano, ya se publicó en Gaceta Oficial, ha dispuesto la centralización y la creación de una autoridad nacional única sobre el tema hidrológico. Es decir, ahora Hidroven pues va a centralizar todo lo que se trata del manejo del agua potable y el sostenimiento. Así que eso es muy importante. Desaparecerían entonces las empresas locales que dependían también de Hidroven o tenían cierta autonomía, pero con dificultades y un problema presupuestario no van a poder seguir manejando las cosas, sino que se va a centralizar, porque por allí también se va a centralizar el manejo del dinero y las grandes inversiones que tienen que hacerse en el área hídrica venezolana. Vamos con notas internacionales. La primera de ellas tiene que ver con Cuba. Ayer Donald Trump decía que está conversando con el alto nivel, con las altas autoridades del gobierno cubano, y van a tener que negociar. No solamente tiene que ver esto con la suspensión del envío de petróleo, que en buena parte lo recibía de Venezuela. México ha hecho algo y, bueno, recibió la advertencia que subirían aranceles y le vende petróleo a Cuba. Entonces parece ser que, de acuerdo al criterio de Donald Trump, ya hay adelanto en conversaciones y van a tener que ceder. Y dijo nuevamente que Cuba está a punto de colapsar, que va a caer el gobierno comunista cubano. Internamente hay agitación en Cuba, pero también hay un enorme descontento porque está en la más severa y crítica crítica situación desde hace muchísimos años, que siempre ha estado en grandes problemas, pero esta es la más difícil. Problemas con el alumbrado eléctrico, problemas con el abastecimiento, problemas con la comida, en fin, es grave, grave, grave. Hay una carga humanitaria que anuncia el gobierno de México de comidas y otros enseres. Dicen que diplomáticamente están conversando para ver cómo hacen para reanudar los envíos de petróleo hacia Cuba. Eso lo decía Claudia Sheinbaum, la presidenta de ese país. También ayer exhortaba a una negociación, no dijo propiamente esta palabra, pero sí invitaba al entendimiento, lo cual significa de alguna manera negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades cubanas. Estados Unidos está convencido que Cuba va a alcanzar de nuevo, decía esto Donald Trump, la libertad. Bueno, otra noticia. Petro ha viajado ayer a Estados Unidos con visa especial. Mañana se reúne en Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No hay mayores detalles, sino los que ofrece la presidencia de la República de Colombia, que está convocando también para mañana martes una concentración en apoyo a la reunión o a la presencia de Gustavo Petro, pues en los Estados Unidos, en esta reunión con el presidente de ese país. Elecciones en Costa Rica, presidenciales y parlamentarias hubo ayer. La información de último momento, con más del 70% de los votos escrutados o registrados, indican que Laura Fernández, candidata oficial, lleva casi el 50% de los votos, lo que la convertiría en la nueva presidenta de Costa Rica. Desde los Estados Unidos, pues tenemos la siguiente información. El Departamento de Justicia ha dispuesto cerrar el caso del pederasta ya fallecido y millonario Jeffrey Epstein.
Punto final con la publicación de los nuevos correos que se conocieron la semana pasada que han creado un escándalo internacional. Y para el miércoles se prevé una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para avanzar en negociaciones para alcanzar la paz. Esto será en Abu Dhabi. En los deportes, bueno, tenemos lo siguiente. Se jugó el quinto partido de la serie final. Caribes de Anzoátegui pues gana en un partido dramático 5-3 en este caso, y la serie sigue hoy en Puerto La Cruz. Si gana Magallanes es el campeón, si no la cosa se va a poner, como suele decirse, color de hormiga, porque el séptimo juego también se jugaría en Puerto La Cruz. Los Caribes todavía con ganas y entusiasmo. También se conoce, pero del béisbol de las Grandes Ligas, que regresa a su anterior equipo, donde estuvo momentos estelares, los Rojos de Cincinnati, el venezolano Eugenio Suárez. Jugó con Marineros de Seattle, también con Diamonds de Arizona, pero regresa a un contrato de un año probablemente extendido a 2 por creo que $15 millones. Bueno, tenis, ganador del Abierto de Australia, Carlos Alcaraz derrotó a Djokovic. Fue un partido muy emocionante que duró más de 3 horas y bueno, ya ha logrado este Grand Slam que lo mantiene en la punta del ATC, digamos, en este caso, de los líderes del tenis mundial. Y sobre fútbol internacional tenemos que sigue pues la intensidad en la disputa por la punta de la tabla del fútbol profesional español. En este caso ayer gana el Real Madrid, un partido intenso que en último momento, en sobretiempo, con un gol de Mbappé, logra la victoria sobre el Rayo Vallecano. Un controversial arbitraje también surgió de por medio, también hubo episodios pues de agresión física en el campo, muy desagradable. El Barcelona sigue en la punta, el Madrid está a un punto por debajo, el Barcelona ganó el día sábado al Elche. 3-1. Patinaron el Atlético de Madrid y el Villarreal, quedaron empatados sus respectivos partidos. En Italia, el Inter de Milán mantiene la punta, volvió a ganar, en este caso el Cremonese. En Inglaterra, gana el Arsenal, que se mantiene en la punta de manera bastante cómoda, si pudiera decirse de esta manera, porque Manchester City y Aston Villa, sus perseguidores, patinaron. El Manchester empató ayer y el Aston Villa perdió con el Brentford. Bueno, y también hay otras ligas importantes, como por ejemplo la Liga Francesa. Habrá información apreciable en el segmento deportivo. Bueno, vamos de inmediato con los titulares. Recuerden, la red social Instagram, _noticiero Televen, titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes nos envían. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes 2 de febrero de 2026, día de la Candelaria. Por cierto, qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias y también en esta nueva semana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Contento de iniciar esta semana pues con la compañía de ustedes y ustedes pues con la compañía nuestra. Día de la Candelaria, se supone que ya a partir de esta fecha se puede quitar el arbolito, se puede quitar el nacimiento, es la tradición. ¿Ya usted quitó su arbolito? No, es a partir de ahora. Pues. Vamos a ver si lo hago en la tarde. Tiene ya la sábana por allí dispuesta para arropar el arbolito. El plastiquito. Saludamos también a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En este momento transmitimos en vivo a través de ella. A quienes también están siguiendo la primera emisión desde la plataforma Televen Stream, esa aplicación que usted descarga en su teléfono o móvil celular y bueno, allí cuenta con la programación de Televen las 24 horas del día. Señal abierta, llega a todo el país y también tenemos la opción de Televen TV, nuestra cuenta en YouTube. Una vez que se transmiten los programas, usted los puede ubicar allí y los disfruta en el momento que así lo desee. Bueno, ya tienen allí todas estas vías de comunicación directa con la programación de Televen y por supuesto con esta primera emisión del noticiero. ¿Qué decimos al señor director? Señor director, ruede coletilla. Nos vamos. Pase usted. Gracias, qué amable.
Se está riendo mucho. No, yo viendo que usted amaneció muy amable el día de hoy. Bueno, vamos a seguir con la amabilidad, está muy elegante. Gracias. La verdad, el día de hoy. Bueno, a lo que vamos. A lo que vamos. Amigos, vamos a iniciar la revisión de otras informaciones. Ya Carlos hacía un compendio importante de las cosas que han sucedido durante este fin de semana, la llegada de la embajadora, la exportación de la primera molécula de gas, de petróleo desde nuestro país, pero hay otros temas y la idea es que usted vaya sumando información. Vamos a comenzar con una nota que está en nuestro portal web importante. Gobierno Nacional asegura atención a pacientes renales. Acá se dice que es oportuno destacar que dichas declaraciones hablan en este caso de Delcy Rodríguez, quien aseveró que el gobierno ha atendido por lo menos a 176 salas de diálisis en todo el territorio. Estas declaraciones, hechas por la mandataria encargada, ocurrieron en un acto realizado en las instalaciones del Hospital Clínico Universitario. En internacionales, Rusia mantiene contacto con Venezuela y asegura la continuidad de sus inversiones. Dmitry Peskov, portavoz oficial del Kremlin, enfatizó que Moscú prioriza la protección de sus capitales y la continuidad de los acuerdos vigentes. Vamos ahora a revisar información en arte y espectáculos. Biopic de Michael Jackson se estrenará el próximo 10 de abril en Berlín. A través de un comunicado, Universal indicó que el esperado film, protagonizado por Jafar Jackson, sobrino del cantante, llegará a las salas de todo el mundo a finales de ese mes. En deportes, la Copa del Mundo llegará a México, una gira por 10 ciudades antes del pitazo inicial. La jefa de gobierno del DF, Clara Brugada, confirmó que la Ciudad de México se prepara para ser la sede anfitriona por excelencia. El recorrido organizado por la FIFA permitirá a los aficionados mexicanos ver de cerca el máximo galardón del fútbol tras su paso por países como Arabia Saudita, Brasil, Argentina y Uruguay. En México el calendario oficial quedó definido y se dará a conocer próximamente. Vamos ahora a revisar la portada del diario 2001, titular principal, dice zarpa el primer buque de gas licuado criollo. Vamos al detalle de esta información. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que se alcanza un hito histórico en la industria de los hidrocarburos de Venezuela con la salida de un cargamento de este producto petrolero. También en esta portada leemos información internacional. Ataques en Pakistán dejan más de 130 muertos. Unos 93 rebeldes del Ejército de Liberación y 18 civiles perdieron la vida tras el alzamiento con la gente, y lo colocan además con una gráfica. Dice, entregan lentes en Ciudad Tiuna. Veamos qué trae la portada digital del Universal para este día. Tienen una fotografía que acompañan del siguiente titular. Dice, Expo Niños abre sus puertas en Caracas. ¿De qué va esto? Lo dice el pie de gráfica en detalle. Dice acá que Expo Niños en el espacio es una experiencia inmersiva que ya ha cautivado a más de 400,000 visitantes. Ubicada en el Centro de Convenciones de La Carlota, esta exhibición es un viaje diseñado para que las familias caminen entre planetas y descubran los secretos del universo de forma interactiva. La exposición cuenta con horario extendido y acceso libre. Abre de lunes a domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También se destaca en esta portada, siguiente titular, Delcy Rodríguez anuncia la primera exportación de gas licuado. Dice acá que aseguró que el primer embarque de gas licuado de petróleo es un paso firme para el bienestar del pueblo venezolano. Otro titular que destaca el Universal, abrí el espacio aéreo para que la gente de Venezuela pueda ir allí. Esto es una cita textual para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice el sumario, Donald Trump elogió a Delcy Rodríguez por estar haciendo un trabajo realmente bueno. Más abajo, ordenan reestructuración del sistema hídrico a través de Hidroven, información que se dio a conocer el fin de semana. Dice, todas las empresas hidrológicas regionales serán absorbidas por Hidroven para la reestructuración y rehabilitación del servicio de agua en todo el país. El decreto presidencial fue publicado en Gaceta Oficial de fecha 27 de enero de 2026. Vamos ahora a revisar una nota que extraemos del portal del diario Últimas Noticias. Localizan un cadáver amarrado en Campamento Tancol del estado Amazonas. Nos vamos al sumario. Dice acá que agentes militares localizaron un cadáver amarrado dentro de un campamento construido por los llamados grupos Tancol, terroristas armados narcotraficantes colombianos, ubicados en el sector Caname, municipio Atabapo, esto es en San Fernando
comando de Atabapo, estado Amazonas. La información fue dada a conocer en redes sociales por Domingo Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dentro del campamento Tancol, los militares localizaron instrumentos empleados normalmente en actividades de minería y del narcotráfico, entre los que figura una máquina mini cargador frontal Case SR200 usada para construir pistas. También hallaron un tractor, un Toyota, chasis corto, una moto. Todos estos implementos fueron destruidos. Vamos ahora a revisar portada del diario Líder, especialista en la materia deportiva, ahora de pelota criolla, que está, bueno, que arde. Sí, señor, está interesante la cosa. Caribes vence y devuelve la final a Puerto La Cruz. Esto en reseña de este juego que se dio el día de ayer, dice Caribes de Anzoátegui, demostró que no está en la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para perder. Y desde este domingo, dice, derrotaron 5-3 a Navegantes del Magallanes en el quinto juego de la serie. El equipo abrió marcador en el primer episodio gracias a un doblete de Herlis Rodríguez por el jardín derecho para impulsar a Carlos Mendoza y Aldren Corredor. Para la segunda entrada, Alder Corredor dio un roletazo para el out forzado en primera base, aunque logró mandar al plato a Antonio Piñero. Los de Anzoátegui siguieron en su ofensiva en el tercer episodio con un doble de Jesús Sucre, con el que permitió que Harlis Rodríguez pisara el plato. En la sexta entrada, Leandro Cedeño respondió por Navegantes con un doble por el jardín central para impulsar a Rognero Odor. Los turcos siguieron haciendo lo posible para recortar distancia y Tucupita Marcano pegó un jonrón solitario en el octavo inning. Ahora Puerto La Cruz recibirá los últimos dos partidos de la serie para definir al nuevo monarca de la pelota criolla. ¿Quién le va a usted, Salmerón? A Venezuela. ¡Ah, caramba! Bueno. Antes de la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. ¿Usted iba a decir algo más? No. Está muy bien esa salida, esa respuesta. Bueno. Continúo entonces. Vamos a mostrarles el momento en el que un pequeñito comenzaba a dar sus primeros pasos y decidió presumirlo frente a sus papás. Bueno, con pasitos tambaleantes pero llenos de orgullo, el bebé camina ante unos padres que no pueden contener la emoción. La ternura del video, por supuesto, conquistó a miles de usuarios, quienes también celebraron este logro. Un pasito, otro pasito. Y es que ese momento es maravilloso, claro, ¿sabes? Cuando uno ve a sus hijos allí caminar por primera vez. Y qué bueno que se hizo viral este video. Y además qué bueno que en este momento están en la posibilidad de grabar, porque antes no se podía. De difundir en redes sociales. Sí, señor. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que tenemos a la vuelta. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Una vacuna personalizada contra el cáncer fue la ganadora del premio Pfizer 2026. El fármaco fue desarrollado en Ginebra, Suiza, por científicos del Hospital Universitario de Ginebra y la Universidad de Ginebra. Su creación se llevó a cabo tras 15 años de investigación. Sus desarrolladores explicaron que funciona entrenando al organismo para reconocer y combatir sus propios tumores. Hasta el momento, ha sido probado en 34 pacientes con tumores sólidos avanzados y resistentes a otros tratamientos. A cada uno de ellos se les proporcionó 6 inyecciones de su propia vacuna durante un periodo de 9 semanas. Los resultados arrojaron que más de la mitad de los pacientes mostraron signos de mejora clínica, desde las estabilizaciones del cáncer hasta una mayor esperanza de vida. Para los especialistas, estas vacunas terapéuticas han abierto un nuevo horizonte de esperanza en un contexto de tratamientos convencionales como la quimioterapia y la radioterapia, que presentan limitaciones con ciertos tipos y etapas del cáncer. Génesis de Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Lara con la portada digital del diario El Informador. Ellos destacan con fotografía el siguiente titular: Gobierno centraliza el control del agua
y otorga autoridad total a Hidroven, un titular que se repite en casi toda la prensa nacional el día de hoy. En detalle, la nota dice que el gobierno implementó una reestructuración profunda del sistema hídrico nacional al publicar el decreto en la Gaceta Oficial número 43.304, estableciendo una rectoría única para el agua y saneamiento, una medida que unificó la gestión del servicio bajo una sola autoridad. Más arriba se destaca: Venezuela y República Dominicana reactivarán servicios consulares. También es titular de esta portada del Informador. Ante incremento de las tensiones, el Papa León XIV insta a un diálogo sincero entre Cuba y Estados Unidos. Amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario Yaracuy al Día. Uno de sus titulares nos dice lo siguiente: recorrido de fe con Nuestra Señora de la Presentación. Vamos a revisar el sumario. Dice que la tarde del domingo fue realizada la tercera edición de la Ruta de la Luz, un evento en el que la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Presentación, patrona espiritual de Yaracuy, recorre las principales calles de la zona metropolitana. También leemos en esta portada: más de 30 personas fueron excarceladas este domingo. Entre las personas que salieron ayer de prisión destaca el defensor Javier Tarazona, coordinador nacional de Funda Redes. Accidente también es otra de las noticias acá en esta portada. 2 motorizados murieron por colisión en la Marroquina. Uno de los infortunados era un adolescente. Veamos qué trae la portada digital del diario Primicias. Circula en Bolívar. Ellos destacan con fotografía varios sectores de Ciudad Guayaná reportan fallas en servicio de agua. El detalle de esta denuncia acompaña esta gráfica. Dice: diversos sectores de la ciudad tienen problemas con el servicio de agua desde hace aproximadamente 3 días. Se registró que las zonas afectadas tienen deficiencias en la presión del agua y otros directamente llevan días sin ver una gota. También se destaca con una gráfica el siguiente titular: Guardia Nacional Bolivariana Bolívar se despliega en San Félix. Dice que este fin de semana se llevó a cabo un despliegue de seguridad ciudadana en la parroquia Chirica, en San Félix. Efectivos de la Guardia Nacional y diversos órganos de seguridad ciudadana se concentraron en el sector Cerro El Gallo. Allí las unidades motorizadas y patrullas realizan verificación de ciudadanos y vehículos. Este operativo tiene como objetivo garantizar la tranquilidad y seguridad de los habitantes. En otro tema que destaca Primicia en su portada digital, se reseña: India acuerda con Estados Unidos comprar petróleo venezolano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con India para que compre crudo de Venezuela en lugar de importarlo de Irán. India es uno de los mayores compradores de petróleo de Rusia, una dependencia que está intentando reducir ante amenazas arancelarias de Estados Unidos a esa nación. Bueno, amigos, momento de hacer una nueva pausa. Son las 6:39 minutos de la mañana. Ya dijo la hora, así que comento yo que en la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta de Instagram. Adiós. Ya venimos. La plataforma de videos YouTube ahora permitirá a los padres limitar la cantidad de tiempo que sus hijos adolescentes pueden pasar haciendo scroll o desplazamiento en su función de videos cortos, shorts, o incluso bloquearla por completo. Esta opción forma parte de un grupo de nuevos controles parentales que la popular plataforma de videos YouTube, así como muchas otras plataformas tecnológicas, está realizando para proteger a los usuarios jóvenes de contenido inapropiado, en respuesta a las crecientes críticas de familias, defensores y legisladores. Los padres han argumentado que la opción de hacer scrolls sin fin por videos cortos puede volver adictivas a las plataformas de redes sociales, por lo que esta medida promete establecer límites más concretos en el contenido que se consume, especialmente para los jóvenes. Ricardo Raad, Televen. Bueno, amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en México. Tenemos una información de Prensa Latina, dice: aumenta a 40 cifra de muertos por hundimiento de ferry en Filipinas. Acá pues se señala lo siguiente: el número de fallecidos por el hundimiento de un ferry en Filipinas el 26 de enero ascendió a 40, mientras la Guardia Costera mantiene desplegados equipos de búsqueda para intentar hallar a los desaparecidos.
Portal web de Francia 24 que destaca, se lo contamos de inmediato, Laura Fernández se impone por amplio margen y es la presidenta electa de Costa Rica. Más abajo dice con 81.24% de votos escrutados, la aspirante del Partido Pueblo Soberano suma 48,94% frente a 33.2% del socialdemócrata Álvaro Ramos, que se ubica en segundo lugar, según datos del Tribunal Supremo Electoral. Vamos ahora con información económica y lo hacemos con una nota de la agencia EFE. Dice, el oro y la plata se desploman y acumulan pérdidas del 23% y del 60% desde sus últimos récords. Esto según datos de Bloomberg que fueron recogidos por la agencia EFE. A las 7 horas de este lunes el precio del oro bajó 7,31% y esa es la nueva tasa que se está manejando. Recordemos que hace pocos días había llegado a un nivel histórico en su precio. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Lara, Falcón, Los Andes, del Tamacuro, Miranda, Barinas, Portuguesa y la Guayana Esequiba. Veamos el pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. Temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país. Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 26 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y vamos a comenzar, como siempre, saludando a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí nos escribe MP desde Guárico, Luis Díaz desde la Gran Sabana, Douglas también envía un mensaje, María Martínez hace un llamado a que se revise el tema de las pensiones, Germaín León envía saludos, El Búho desde Mérida, John Espinosa desde Japón, Caldera nos envía saludos desde Tucupido, Guanare, Estado Portuguesa, Henry desde Carabobo, Melanie Guillén desde La Pastora, ella dice arriba Magallanes, Sal Vinili desde Portugal, Lucía desde Carabobo, JR Styler desde Táchira en Ureña y Janet desde Araira. Nos vamos ahora a la cajita de preguntas a ver qué informaciones han llegado a la misma. Ya la vamos a tener allí en pantalla o ya la tienen ustedes en pantalla, yo la estoy buscando. Aquí dice aquí. Saludos, buenos días. Mañana como siempre en sintonía con el mejor noticiero para iniciar la semana y estar bien informada. Por acá también envían bendecido lunes. Saludos a todos los periodistas y desde Ocumare, Costa de Oro, Estado Aragua, también Estado Aragua en la ciudad de Maracay también nos envían saludos la mañana de hoy. Bueno, full sintonía en todo el territorio nacional y eso lo agradecemos muchísimo. Por supuesto, estos mensajes también nos llenan de alegría. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Hay interesantes informaciones, por ejemplo, de la apertura o reapertura del espacio comercial aéreo. También notas sobre la reforma de la ley de hidrocarburos recientemente aprobada por la Asamblea Nacional y también proyecciones sobre la recuperación económica de Venezuela. Vamos a iniciar con el tema del espacio aéreo comercial. Para Avavit, es la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, la apertura de este espacio aéreo en Venezuela es un paso muy importante. Mardoley Pring nos va a traer los detalles en minutos. Bueno, sobre la reforma de la ley de hidrocarburos conoceremos la opinión del economista Daniel Lahoud. Tras la aprobación de esta importante reforma, nuestro compañero Daniel Álvarez Rojas nos ofrecerá la información. Desde el estado Anzoátegui, se habla de la recuperación económica. Y esto tiene que ver también con la recuperación del sistema petrolero en Venezuela, que garantizará la estabilidad en el país, según proyecciones de Fede Industria Anzoátegui. Nuestro corresponsal en la entidad, Jesús Albino, con la información. En notas internacionales, la crisis muy grave en Cuba enfrenta la peor, la más profunda en décadas, pero ¿qué es lo que está sucediendo en la isla en este momento? Bueno, lo descubriremos en minutos en un reporte especial.
Hoy conversaremos en el tema de la entrevista con Miguel Pérez Sabat, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Hidrocarburos del Poder Legislativo. Y en lo actual, pues el actor Michael Fox habló sobre su inesperado regreso a la actuación. Bueno, vamos a hacer nuestra breve pausa, la de esta hora, y al regreso pues van a tener y conoceremos las informaciones con todos sus detalles y mucho más con Cruz Vila y Adrián, que hoy regresa. Buenos días. Sí, señor. Buenos días, Carlos. Feliz día para los compañeros aquí en el estudio, para ustedes en sus hogares y muy especialmente para mi compañerito Adrián Barros. Te extrañamos mucho. Gracias. Yo a ustedes, Cruzmila. Muchas gracias. Buenos días para ti, Carlos, Gaudí, Ricardo y por supuesto para ustedes, señores televidentes, muy buenos días. Hoy celebramos el Día de la Candelaria y el cierre de la temporada navideña, pero el 2 de febrero, hace 217 años, Francisco de Miranda estaba sentado en un escritorio en Londres escribiendo cartas y diseñando el futuro de lo que hoy conocemos como América Latina. Su trabajo en esos años se convirtió en la base ideológica de los eventos de 1810 en nuestro continente. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Presidente interino de Perú interrogado por la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias. Esto y más en la próxima parte. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el proyecto de ley de amnistía general que será discutido en la Asamblea Nacional tiene como objetivo favorecer la convivencia en nuestro país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su intervención ante el TCJ, indicó que el proyecto de ley de amnistía abarca desde 1999 hasta la actualidad. Encargó a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz a instalarse con urgencia y presentar la ley ante la Asamblea Nacional. Una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país. Pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad. Quedarán exceptuados aquellos procesados por homicidios, tráfico de drogas, corrupción y violación a los derechos humanos, según lo establecido en la Constitución. Rodríguez también anunció el cierre del Helicoide como centro de detención. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Carislia Rodríguez, aseguró que esta sesión de apertura del año judicial tuvo como compromiso la estabilidad institucional del país y destacó que en el año 2025 emitieron 6.292 sentencias, lo que representa un incremento del 34.37% con respecto a 2024. Los tribunales de la República, en sus respectivas circunscripciones y competencias especializadas, dictaron un total de 781.403 decisiones judiciales, las cuales equivalen a un incremento del 47,67% en referencia al año anterior. Agradeció el acompañamiento de representantes de otros poderes e instituciones en el compromiso por la continuidad del Estado. Jonathan Cárdenas, Televen. Durante la apertura del año judicial, la presidenta encargada no solo solicitó una ley de amnistía, el tema económico también estuvo presente, pues pidió un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre la licencia general emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Quiero pedir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un pronunciamiento
sobre la licencia general emitida el día de ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en aras de preservar la jurisdicción de Venezuela y en aras de preservar el derecho de Venezuela a relaciones internacionales de diversidad y a relaciones de cooperación económica con todos los países del mundo. Rodríguez también instó al Estado venezolano a que tenga más inversión social y económica para prevenir el delito en la población más vulnerable. Este domingo, 1 de febrero, se registraron al menos 30 nuevas excarcelaciones. Así lo indicó la ONG Foro Penal, detallando que las liberaciones se reportaron en el Helicoide, la cárcel de Yare II, el Instituto Nacional de Orientación Femenina y comandos policiales. El Foro Penal indicó que se están verificando cada una de las excarcelaciones al tiempo que animó al Ejecutivo Nacional a avanzar en el proceso de amnistía. Mientras tanto, el gobierno español aplaudió la propuesta hecha por la presidenta encargada de Venezuela de impulsar una ley de amnistía general. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Álvarez, pidió al gobierno nacional a que la ley se concrete con rapidez. Además, se ofreció formalmente para acompañar a Venezuela en lo que definen como una nueva etapa de reconciliación. Este fin de semana llegó a nuestro país la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, para reabrir la misión diplomática estadounidense en Caracas. Dogu ha sido embajadora en El Salvador, Nicaragua y Honduras. También ha participado en misiones diplomáticas en Turquía, Egipto y México. Además de su carrera diplomática, tiene una especialización en seguridad y defensa. Se ha desempeñado además como consejera de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército y ocupó la subdirección de la sección del FBI dedicada a la recuperación de rehenes en el extranjero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este fin de semana su disposición de facilitar un acercamiento entre el gobierno nacional y la oposición venezolana. En sus declaraciones, Trump mantuvo una postura de reconocimiento hacia figuras de ambos sectores políticos y validó la gestión de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegurando que está haciendo muy buen trabajo en el ámbito económico. El presidente Trump también informó sobre la ejecución de estrategias comerciales relacionadas con el sector petrolero venezolano. También se refirió a la apertura del espacio aéreo y señaló que permitirá que venezolanos en Estados Unidos puedan viajar a Venezuela. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, una nueva entrega de Reporte Matutino. Venezuela y República Dominicana restablecen relaciones consulares y conexión aérea. Las cancillerías de ambos países han emitido un comunicado conjunto anunciando el restablecimiento de servicios claves como reactivar los servicios consulares de la República Dominicana en Caracas y de igual manera los de Venezuela en Santo Domingo para brindar atención directa y soluciones a los trámites de ambas comunidades residentes. Además, han instruido a sus respectivas autoridades aeronáuticas a proceder con la reactivación de la conexión aérea que permitirá retomar los vuelos directos, facilitando el tránsito comercial y de pasajeros. La decisión subraya la disposición de ambas administraciones de fortalecer los lazos en el Caribe. Y tras la apertura del espacio aéreo comercial en Venezuela, se espera que bajen los precios de los pasajes, que las conexiones sean más rápidas y que se dupliquen las rutas aéreas. Para la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Venezuela, se trata de un paso importante que ayudará al país a recuperar su posición como destino turístico. La Asociación Venezolana de Viajes y Turismo calificó de positivo los anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional y el Gobierno de Estados Unidos, a los que además se suma la intención de varias líneas aéreas internacionales de reactivar sus servicios en Venezuela. Las expectativas a corto, mediano y largo plazo son de crecimiento. Estamos hablando de la llegada de nuevas empresas, de nuevos destinos, de nuevas rutas de mayor cantidad de frecuencias. Esto, por supuesto, va a repercutir en la posibilidad de posicionar a Venezuela como destino, en la posibilidad de movilizarnos con mayor facilidad, con mayor economía también, porque, por supuesto, tendrían que bajar los costos de lo que son los boletos aéreos y, bueno, en una cantidad importantísima de pasajeros que se van a poder movilizar por un punto
tan importante estratégica y geográficamente hablando como lo es Venezuela. Para Herrera es importante abordar este nuevo escenario con calma y siempre tomando en cuenta las informaciones oficiales. Además de Maiquetía, Venezuela cuenta con aeropuertos internacionales activos en Maracaibo, Barquisimeto y Valencia, aunque se espera se tomen en cuenta destinos como Barcelona, por la mar e incluso el Vigía. ¿Cuántas aerolíneas comenzarán a trabajar? Pues se esperan las confirmaciones, pero se podría empezar por las que cesaron actividad a finales de 2025. La última suspensión afectó aproximadamente unas 10 aerolíneas, si mal no recuerdo. Todas estas aerolíneas podrían en este momento estar pensando ya en retornar, porque al levantarse todo lo que tiene que ver con la advertencia de la Administración Federal de Aviación, pues esto permitiría que nuevamente puedan volar a Venezuela, puedan retomarse todos los planes operativos y bueno, esperando que por parte de las autoridades venezolanas vengan las autorizaciones respectivas para que esto pueda ser posible. Desde Abavit se considera que se podría dar una reconexión inmediata hacia Estados Unidos y España, al tiempo que se espera se sumen rutas como Argentina, Chile, Uruguay, Turquía y Portugal. Por eso preguntamos con cuántas frecuencias se podrían contar. En este momento estamos manejando un aproximado de unos 90 vuelos semanales a nivel internacional. Esto pudiera, por supuesto, yo diría que en corto o mediano plazo multiplicarse de una manera importante, de una manera interesante. Podríamos estar hablando quizás del doble de los vuelos para un plazo muy próximo, y esto por supuesto que va a repercutir también en la cantidad de pasajeros. La presidenta de Abavit, Vicky Herrera, señaló que la asociación continuará en sesión permanente hasta tanto se regulen las actividades del sector. Asimismo, hizo un llamado a la colectividad a realizar compras de paquetes turísticos y boletería a través de las agencias de viajes para así obtener información oportuna. Mardoley Prin, Televen. Las aerolíneas colombianas se preparan para retomar plenamente los vuelos hacia Venezuela luego del restablecimiento del espacio aéreo anunciado por el presidente de Estados Unidos tras conversaciones con autoridades venezolanas. LATAM Airlines Colombia confirmó que ya solicitó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas, mientras Avianca espera las autorizaciones correspondientes. Por su parte, Wingo reanudó vuelos de Bogotá a Caracas y anunció que desde marzo operará también la ruta desde Medellín. Las compañías coinciden en que el restablecimiento de estas conexiones es clave para la reunificación familiar, el comercio y la movilidad entre ambos países. La aerolínea portuguesa TAP también anunció la reanudación de sus operaciones en Venezuela. TAP confirmó que la reanudación de estos vuelos será efectiva a partir del 30 de marzo. Otras aerolíneas como American Airlines y la panameña Copa manifestaron también su intención de retomar vuelos a territorio venezolano. Cambiamos de tema. La aprobada reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos centra 3 puntos que promueven la aceleración de la producción petrolera y la recuperación de la industria. El economista Daniel Lahaut señala como positivo aspectos como la flexibilización del control operativo, la reducción de impuestos en la explotación de crudo y las regalías. El artículo 51 de esta ley establece que el Estado tiene derecho a una participación de hasta 30% como regalía. El barril de petróleo, si valiese $100, ¿okay? Cada barril, entonces la operadora inmediatamente tiene que pagarle $30 al Estado sin que haya vendido ese barril en $100 en ninguna parte del mercado. Entonces eso es un impuesto anticipado, ¿okay? Que claro, en Venezuela siempre se ha cobrado, en la época del general Gómez se cobraba 8%, ¿okay? Yo no propongo volver al 8%, pero sí propongo que probablemente se reduzca aún más que el 30%, ¿no? Se dan beneficios comerciales a empresas extranjeras. Permite el esquema de asociaciones, permite que las operadoras trabajen con su capital 100%, como ocurría antes de la nacionalización petrolera. Sin embargo, el economista Lahoud señala que hacen falta mejoras. Deberíamos bajar aún más la regalía y deberíamos repensar también el asunto del impuesto petrolero. Estima que la producción petrolera supere 1.200.000, cifra con la que se cerró el año pasado, con un promedio de 800.000 barriles. El crecimiento nos puede llevar entre 1.000.000
y 1,5 millones y 1.600.000 barriles a finales de año, ¿no? Espera que la reforma a la ley de hidrocarburos continúe. Venezuela tiene una reserva de gas muy importante y también la ley de hidrocarburos líquidos se debe complementar con una ley de hidrocarburos gasíficos para mejorar el atractivo que tenga el sector de gas para inversión en Venezuela. En la reforma recién sancionada se establece que cualquier litigio se puede llevar a cabo en tribunales internacionales. Esto no ocurría en la ley orgánica para los hidrocarburos del año 2006, pues solo se establecían tribunales nacionales, lo que genera mayor confianza a la inversión extranjera, pues se garantiza la seguridad jurídica. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Venezuela exportó este domingo su primer cargamento de gas licuado de petróleo. Así lo dio a conocer la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien detalló que este cargamento zarpó en el buque Craespoigie Lady. Rodríguez indicó que es un hito histórico al ser la primera exportación de la molécula de gas de nuestro país, indicando que esto forma parte de los anuncios que hizo Nicolás Maduro el pasado mes de diciembre durante un Consejo Nacional de Economía Productiva. Fedecámaras Aragua destacó la competencia en igualdad de condiciones con empresas extranjeras como clave para ampliar el mercado nacional, promover la innovación y beneficiar a los consumidores con mejores precios y una mayor variedad de productos. Hay muchas empresas nacionales que están preparadas para competir con productos extranjeros. Por supuesto, pues esto va a obligar a que las empresas también de alguna manera se actualicen, de alguna manera inviertan en nuevos materiales de equipo. Y para eso necesitan financiamiento. Ya la banca mencionó también la posibilidad de ampliar crédito para buscar esa posible factibilidad del crédito que es tan necesaria para la empresa, para la industria, y que por supuesto puedan competir con productos extranjeros. Directivos de Fedecámaras mencionaron que Aragua es una región muy completa con diferentes rubros para comercializar. En este sentido, detallaron que esperan que el impacto para mejoras económicas se dé primero en los sectores de comercio e inmobiliario. Es uno de los que rápidamente se va a ver beneficiado. El sector inmobiliario incluso ya se siente de que ha habido un auge interesante en algunos precios, han aumentado los alquileres y todo eso nos lleva pues, a concluir que hay un ambiente de mucha expectativa positiva, como lo decíamos anteriormente, y que el país está enrumbado a mejorar nuestra economía en todos los niveles. Además, añadieron que las empresas tienen la capacidad operativa y de mano de obra para cubrir con el mercado nacional. El empresario nacional está preparado para afrontar estas realidades. Luego de pasar situaciones muy complejas y difíciles, ellos están o estamos preparados y capacitados para adecuarnos incluso en algunos casos hasta competir de manera de exportación, poder sacar nuestros productos. Y eso nos lleva a una conclusión definitiva de que tanto el país como las regiones están preparadas de acuerdo a sus especialidades a proyectar sus productos. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Para Fede Industria Anzoátegui, la recuperación del sistema petrolero venezolano arranca con fortalezas como un marco legal blindado y un sistema de producción nacional autosustentable, lo cual va a garantizar, según sus proyecciones, estabilidad económica en nuestro país. Nuestro corresponsal Jesús Albino nos tiene los detalles. Según las cifras que maneja Fedeindustrias, entre el 98 y 99% de los productos que se consumen en Venezuela son nacionales. Por esta razón se debe impulsar, a través de la recuperación económica petrolera, la producción de otros rubros y otras industrias, para así mantener una estabilidad económica. Los sectores agroproductivos, de repuestos, turísticos, entre otros, deben mantenerse activos después de esta etapa de la industria petrolera. Transversal, esa actividad económica es transversal a todos los sectores económicos. Aquí se va a activar desde la señora que vende las empanadas en la esquina, pasando por las empresas de transporte, el sector alimentos, el sector turismo, el sector hotelería, reactivar la industria petrolera en el estado de Anzoátegui definitivamente va a traer un desarrollo para todos los sectores económicos. Además, se debería mantener la inversión nacional en todo el sistema económico para generar condiciones óptimas de vida a los venezolanos.
como salarios y empleos estables. Pero importante recalcar que como empresarios debemos seguir diversificando la economía. Aseguran que en zonas como Anzoátegui, con gran parte del territorio de la faja petrolífera del Orinoco y complejos refinadores, ya hay un impulso de ramas conexas, como el sector inmobiliario, hotelero, lo cual genera movilidad económica local. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En Táchira, el embajador de Barbados en Venezuela anunció que están interesados en realizar alianzas con la entidad en materia turística y educativa, con inversiones que favorecerán a ambos países. Recordó a los venezolanos que no necesitan visa para entrar a Barbados. El embajador de Barbados en Venezuela se encuentra en el Táchira, ya que su país está mostrando sus atractivos turísticos en la exposición comercial de la Feria Internacional de San Sebastián. Aseguró que dando a conocer lo bello de Barbados y su cultura, se activará un intercambio de visitantes que favorecerá a ambos países. Tenemos que explorar qué existe aquí y qué existe en Barbados y vamos a formar una ruta para avanzar en diferentes ámbitos. Es muy importante. En el stand se muestran las playas y demás sitios turísticos de Barbados. El embajador aseguró igualmente que la parte educativa también será beneficiada. Recordó a los venezolanos que son bien recibidos en su país. Venezolanos no necesitan visas para ir a Barbados. Sus pasaportes solamente pueden quedar en Barbados por 28 días turísticas. Entonces es muy fácil para viajar a Barbados. Se espera que los acuerdos que se están dando con 5 embajadores que han visitado la entidad en la feria se activen a mediados del mes de marzo. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Volvemos a Caracas. Fueron detenidos por Polibaruta 2 delincuentes que mantenían en zozobra a quienes hacían vida en la zona industrial de La Trinidad. Solo en lo que va de año habían ejecutado más de 6 robos a mano armada en este sector mirandino. Héctor David Malavé Briceño, le dicen alias el Melma, tenía de alguna manera, está en este caso señalado por el delito de robo y tenía historial por el mismo delito y por hurto genérico en anteriores ocasiones. Y de otra manera, Héctor José Arismendi Hurtado, también por el delito de robo, también señalado e identificado como parte de esta estructura delictiva que estaba de alguna manera sometiendo a nuestros vecinos. Se recuperó un arma de fuego, una pistola marca Beretta, pues algunos teléfonos celulares y objetos que de alguna manera provenientes del propio delito, reconocido incluso por las propias víctimas. Durante su alocución, el secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangir, ofreció un balance de su gestión durante el 2025 y precisó que los delitos disminuyeron en todo el municipio en más de un 20%. Las víctimas de homicidio, nuevamente un tercer año con menos de 2 cifras de homicidio. Cerramos con 7 cifras de homicidio, es el 6º año consecutivo, 0 secuestros en nuestro municipio. En lesiones personales también una disminución de 1.3%, en el hurto una importante disminución de casi el 9%, en el en el hurto de vehículos 71.1% de disminución, 38% de disminución en el robo de vehículos un 64% de disminución. En violaciones, una disminución del 100%, un año que de alguna manera no tuvimos reportes de violación. Lo que significa un cierre importante para el año 2025, con una disminución, como les digo, acumulada de un 20.5%. Tangir también precisó que el hurto continúa liderando la lista de delitos acá en el municipio de Baruta y es por eso que le reitera a la ciudadanía la importancia de la denuncia oportuna para cuanto antes poder aprender a estos sujetos y que continúen notablemente bajando los índices delictivos en toda Baruta. Mauricio Cruz, Televen. Hoy Cuba se encuentra bajo la lupa. Durante este 2026, la isla enfrenta su crisis más profunda en décadas. La falta de comida, la ausencia de combustible y una economía sin billetes físicos están redibujando un paisaje crítico. ¿Qué pasa en Cuba en este momento? Saludamos nuevamente a Ricardo Salmerón. Hola Ricardo, buenos días nuevamente.
Hola Adrián, hola Cruzmila. Hoy Cuba bajo la lupa, un país que durante los últimos días ha dado de qué hablar por su economía, política y deterioro en los servicios públicos. Y es que la isla enfrenta una situación crítica desde mediados del año 2024. El gobierno cubano atribuye esta crisis al bloqueo económico por parte de Estados Unidos y a las constantes fallas en las centrales térmicas. El archipiélago más grande de las Antillas Mayores se ubica estratégicamente a solo 150 kilómetros de las costas de Florida. Sin embargo, su geografía privilegiada contrasta con su realidad económica. El gobierno cubano proyecta un crecimiento del 1% en su economía. Esto en un contexto que ellos mismos califican como una economía de guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centra su atención en Cuba. El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que vendan petróleo a Cuba, intensificando aún más la presión sobre ese país. Durante las últimas semanas, Trump ha instado al gobierno cubano a llegar a un acuerdo antes de que sea tarde o afrontará las consecuencias. Si bien el gobierno de Estados Unidos no ha anunciado cuáles son los planes claros que tiene para Cuba, Trump declaró que la intervención militar estadounidense en la isla no es necesaria. De manera textual señaló que está a punto de caer. Cuba respondió a la medida estadounidense a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien calificó tal acción como un acto de agresión. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió la preparación militar de su país como un mecanismo de disuasión frente a una eventual agresión de Estados Unidos. Díaz-Canel descartó cualquier negociación condicionada y afirmó que no habrá concesiones políticas frente a Estados Unidos, mientras que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió a los dichos de Trump con una convocatoria a movilizaciones en La Habana, enmarcadas en un mensaje de rechazo al intervencionismo. La movilización contó con representantes universitarios y estudiantes, quienes expresaron que en momentos de amenaza se debe imponer la firmeza ideológica y la defensa de la patria. Sin embargo, ayer el mandatario estadounidense Donald Trump afirmó que su administración está manteniendo conversaciones con los cargos más altos de Cuba y aseguró que podrían llegar a un acuerdo. Diversos han sido los mandatarios que se han pronunciado por esta situación, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la ayuda humanitaria de México a Cuba continúa, luego de que se sugiriera por una confusión en una nota periodística que se habría interpretado erróneamente una suspensión en el envío de petróleo. La mandataria destacó que en ningún momento afirmó que México hubiera cancelado su apoyo a la isla. Sheinbaum señaló que la política exterior mexicana mantiene una línea clara de solidaridad internacional, particularmente en contextos de crisis energética o humanitaria, como ha ocurrido históricamente con distintos países. En el caso de Venezuela, a través de un comunicado, la Cancillería de nuestro país rechazó la orden ejecutiva emitida por el gobierno de los Estados Unidos de imponer medidas punitivas a los países que mantengan relaciones comerciales con la República de Cuba. Nos vamos ahora a Europa, y es que desde la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV realizó un llamado urgente este domingo a establecer un diálogo sincero y eficaz entre Cuba y Estados Unidos. El pontífice expresó su profunda preocupación por el incremento de las tensiones bilaterales, enfatizando que cualquier proceso de conversación debe estar orientado a evitar la violencia y a detener las acciones que agraven la crisis humanitaria en la nación caribeña. Ahora, ¿cómo es la situación en Cuba? El día a día de la gente. A inicios de este año, el sistema eléctrico nacional entró en un estado crítico, cubriendo apenas el 50% de la demanda. Con centrales termoeléctricas que superan los 40 años de funcionamiento y la caída del suministro de crudo, han ocurrido apagones en algunas zonas que han superado las 24 horas. De hecho, algunas organizaciones calculan que se necesitaría al menos $10.000 millones para recuperar el sistema eléctrico de ese país. Entre los múltiples problemas que esto ocasiona está uno primordial, y es que sin luz no hay refrigeración para la comida disponible. El tema del combustible también complica la situación, pues afecta directamente al transporte público y privado. Los visitaxis se han convertido entonces en una alternativa muy usada en la isla.
Pero el problema no es solo lo que falta, sino cómo pagarlo. La interrupción del servicio eléctrico afecta el funcionamiento del sistema bancario, a lo que se suma la escasez de efectivo en cajeros. El Banco Central de Cuba desmintió rumores que hablaban sobre una paralización de los servicios bancarios. Entre tanto, el aumento de la inflación ha llevado el precio de la canasta básica a niveles inalcanzables. Según analistas internacionales, el 89% de la población en Cuba vive en pobreza extrema. En las calles el efectivo es un lujo y el intercambio de alimentos se ha convertido en una forma de mercadear. El turismo internacional era la principal entrada de divisas en Cuba, llegando a casi 5 millones de visitantes por año. Según medios internacionales, en el 2025 la cifra de visitantes a la isla no alcanzó siquiera los 2 millones. Esto debido a las alertas de viaje internacionales que advierten sobre la inseguridad y la falta de servicios básicos en la isla. En las próximas semanas va a ser muy determinante ver si el gobierno logra una maniobra que permita mejoras o si la situación se agrava. En diversas ocasiones el gobierno cubano ha sido denunciado por violaciones a los derechos humanos y persecución de la disidencia política. Dentro de la isla y fuera de ella, importantes movimientos han pedido un cambio de gobierno y de sistema político. Desde el noticiero Televen estaremos muy pendientes de cada detalle que surja sobre esta noticia. Por ahora volvemos al set principal. Muchas gracias, Ricardo, por tan interesante reporte matutino. Bueno, hasta ahora vamos a hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Volvemos con la sección internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Washington para reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump. Esto y más en minutos. Comenzamos este recorrido en Costa Rica. La candidata oficialista Laura Fernández quedó electa presidente para el periodo 2026-2030 en las elecciones de este domingo 1 de febrero. Con más del 93% de los votos escrutados, Fernández, del partido de centro-derecha Pueblo Soberano, acumuló aproximadamente 1.157.000 votos, lo que equivale a un 48,33% de la preferencia electoral. Su partido también logró 30 de los 57 diputados del Parlamento costarricense. Laura Fernández Delgado es especialista en políticas públicas. Su principal tarea es continuar con el proyecto político del presidente saliente Rodrigo Chávez. Entre sus principales propuestas se encuentra la implementación de diversas medidas para frenar la ola de violencia y homicidios que azotan el país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, partió a Washington para reunirse en la Casa Blanca con el presidente norteamericano Donald Trump, mañana martes 3 de febrero. Los temas centrales del encuentro con Trump serán el fortalecimiento de la cooperación en materia de la lucha contra el narcotráfico y la situación de Venezuela. Petro, antes de emprender su viaje a la capital norteamericana con un visado especial después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le cancelara debido a que fue incluido en la lista Clinton, informó que mantuvo una reunión con John McNamara, quien es el jefe de la misión de la Embajada estadounidense en Colombia. El presidente interino de Perú, José Geri, fue interrogado por la Fiscalía General en el marco de una investigación preliminar por posible tráfico de influencias, luego de efectuar citas encubiertas con un empresario chino que tuvo contratos con el Estado. El fiscal general Tomás Gálvez detalló que durante la audiencia el mandatario respondió una treintena de preguntas y se comprometió a entregar un reporte de sus llamadas telefónicas como parte de la investigación. Previamente, Geri había denunciado ante una comisión del Congreso que es víctima de un complot para forzar su renuncia. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Switch Info, que señala al menos 125 muertos en Pakistán en ataques de rebeldes separatistas. También reportaron la muerte de 92 militantes, incluidos 3 atacantes suicidas. Ahora pasamos al portal de Infobae, que señala: aumentan a 70 los muertos en la avalancha de tierra en Indonesia. La Oficina de Búsqueda y Rescate de Bandung precisó que aún permanecen desaparecidas al menos 10 personas.
inesperado. Una joven quedó sepultada bajo la nieve cuando intentaba limpiar con una pala el techo de su casa, golpeando ligeramente el borde del mismo. Las imágenes muestran cómo una masa enorme de nieve se desprende como una avalancha, la derriba y la cubre por completo, formando una pequeña montaña en el porche de su vivienda. Bueno, hablando de avalanchas, por ahí tienes una avalancha personal allí, ¿no? Guau, sí. Y ese bañito de frío, ¿no? Bueno, escoba en mano. Bueno, vamos a ver qué nos tiene hoy en los deportes el señor Eduardo Pino. Señor Pino, buenos días. Muy buenos días a todos, feliz comienzo de semana y feliz comienzo de mes también para todos ustedes. Bienvenido de nuevo a Adrián Barros, te extrañamos. Vamos a hablar de Caribes de Anzoátegui porque se quedó fría la fiesta en Valencia, le aguó ese momento de campeonato al Magallanes y habrá sexto juego hoy en Puerto La Cruz, luego de que Anzoátegui venciera a Magallanes 5-3 y ahora buscará seguir vivo en su feudo. Nos vamos al propio primer episodio. Yerlis Rodríguez depositaba esta bola en el jardín derecho, arrancaba ganando Caribes, que tenía las bases llenas, anotaba el Dream Corredor, refuerzo que también ha aportado mucho a la causa oriental. Jesús Sucre, hacia la banda contraria, Tucupita Marcano totalmente desorientado, se venía otra carrera más para Anzoátegui y esto era ya en el tercer episodio. Jesús Sucre, que está jugando lesionado y con todo y eso, bueno, no hay manera de que lo saquen del line-up y por supuesto estará hoy otra vez defendiendo el uniforme de Caribes. Leandro Cedeño, vaya postemporada, Dios mío, del refuerzo de los Leones del Caracas. Y Magallanes queda campeón, creo que Leandro Cedeño va a ser MVP de esta final de manera unánime. Ya son 15 impulsadas en la gran final, mejor dicho, son 13 impulsadas en la gran final, sumando las 15 en round robin, son 28 impulsadas en postemporada para Leandro Cedeño. Rudner Odor conectaba este hit hacia el center, anotaba otro de los Leones del Caracas, Wilfredo Tobar. Descontaba Magallanes en el séptimo episodio y Tucupita Marcano. Parecía que íbamos a ver otra vez una remontada de los Navegantes del Magallanes en el octavo inning. Conectaba este jonrón. Tucupita Marcano también ha bateado mucho esta temporada, un jugador más que valioso para el Magallanes. 5-3 se ponían las acciones. Magallanes que jugaba su último encuentro en casa esta temporada. Buscará el título en Puerto La Cruz, tal como lo ganó en 2022. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Silvino Bracho sacaba el tercer out, venía a salvar. El último out era de Eliezer Alfonso, refuerzo Silvino Bracho. En la temporada 21-22, Magallanes quedó campeón también contra Caribes, ganando en Puerto La Cruz, así que esto no es nada extraño para el Magallanes, que necesita esa hazaña para ganar su título número 14. Eso será hoy por Televen a partir de las 6 de la tarde con la antesala, el sexto juego de la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Cualquier cosa puede pasar. Caribes de Anzoátegui es un equipo bastante aguerrido y Magallanes ha bateado muchísimo, así que ya veremos qué sucede. Y hay que hablar de fútbol porque el Barcelona sigue siendo líder una jornada más en la Liga Española. Hay que hablar, por supuesto, de Carlitos Alcaraz, que se coronó en el Abierto de Australia 2026, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Grande Carlitos Alcaraz, un encuentro bastante bonito. La verdad es que lo que nos brindaron Djokovic y Alcaraz fue bastante positivo. De esta manera despedimos los deportes, que tengan una extraordinaria semana y recuerden, hoy el sexto juego de la gran final de la LVP será por acá, por Televen. Intensa información deportiva, gracias, señor Pino. Tenemos ahora una información de última hora. El presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió la apertura de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica.
Irán y Estados Unidos llevarán a cabo conversaciones sobre el expediente nuclear, así que estaremos pendientes de esta información y con esto nos vamos a ir a una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Así es, en la próxima parte Adrián Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Miguel Pérez Abad, diputado a la Asamblea Nacional y vocero de la Comisión de Hidrocarburos. Conversaremos con Miguel Pérez Abad, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Hidrocarburos del Poder Legislativo venezolano. Bienvenido, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, y vamos a conversar en un momento muy particular, muy especial por algunas cosas, episodios muy importantes en proyección hacia el futuro de lo que ha ocurrido, ¿no?, en materia económica y particularmente en materia petrolera. Se aprobó la reforma de la ley de hidrocarburos, Estados Unidos anuncia el desmontaje de una serie de sanciones, se abre una licencia general del Departamento del Tesoro para que PDVSA otra vez y sus filiales entren al mercado internacional, en asociación, por supuesto, bueno, y una serie de criterios que están allí, pero yo te diría, comencemos por lo que significa la reforma de la ley de hidrocarburos para potenciar la economía venezolana en un futuro de corto y mediano plazo. Yo creo que para la familia venezolana que nos ve es una tremenda noticia, es una ley histórica, es una ley que tiene mucha importancia en la economía nacional y que va a tener una marcada impulso a la industria, no solamente de en el área de inversiones, sino a la pequeña y mediana industria venezolana. Y bueno, hemos visto cómo, por ejemplo, este año la gente dice, bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo primero que puedo decir es que esta ley pone al día el marco normativo en el sector petrolero que tenía ya más de 20 años. Cuando la ley del 2001 se aprobó, las condiciones geopolíticas, las condiciones del mercado petrolero eran totalmente distintas. Hoy hemos visto cómo nuevos actores han entrado a los circuitos de producción petrolera con nuevas tecnologías, con el uso de inteligencia artificial, que han abaratado los costos. Así que países que hace 10 años, por ejemplo, Perú y Gracia, Guyana, que no producían un barril, hoy están produciendo 1.200.000 barriles. Venezuela está obligada a hacer las grandes transformaciones en el sector petrolero. Ya no podíamos demorar más en estas decisiones. Una década o 2 décadas en el sector petrolero sin cambios normativos resulta casi que una era geológica en términos del impacto que tiene y el atraso que tiene, la obsolescencia tecnológica que tiene. Así que enhorabuena, una ley que fue aprobada por consenso, es decir, por decisión unánime, ¿no? Unánime totalmente entre la bancada del Bloque de la Patria y la bancada de la oposición, lo que quiere decir que es un área de consenso, de concertación nacional, donde todos los actores visualizan la importancia que tiene. Insisto, para la familia venezolana es una ley que abre el país a las nuevas inversiones, que abre el país a los circuitos financieros internacionales, que genera condiciones de seguridad jurídica para que los inversionistas produzcan, generen renta, entreguen renta al Estado y sobre todo motoricen toda la economía nacional para que muchas cientos de miles de pequeñas y medianas empresas puedan incorporarse a los circuitos de producción. Te iba a preguntar o te iba a comentar más bien que uno de los elementos que han planteado las empresas internacionales del área petrolera que van a venir o tienen la intención de venir, algunas ya han asegurado que vienen, es el tema de la seguridad jurídica. ¿Con esta reforma de la ley de hidrocarburos se garantiza esta situación? Sí, hay elementos de avanzada. Primero que los contratos... habrá asociaciones también y todo ello, ¿no? Se clarifican muchas cosas. Primero está la cláusula de arbitraje. Una vez vencido, pues las diferencias, si no se dirimen en los tribunales nacionales, si no se logran los acuerdos, bueno, queda esa cláusula internacionales que está exigida prácticamente en todos los contratos petroleros y los contratos de inversión en el mundo. Es decir, nosotros homologamos una fórmula que todos los países están utilizando. Por ejemplo, nosotros hacíamos un estudio comparado entre la legislación de Brasil, de Colombia, de Guyana y Ecuador, y bueno, prácticamente nosotros podemos competir, que es un reto que tenemos por delante. Si no estamos rezagados. Sí, no podíamos basado en los dogmas y en las creencias que ya no aplican, mantenernos en un anclaje que al final no nos estaba resultando. Nosotros hemos dicho, hemos dado algunas referencias que me parecen que son importantes, que hay que ser muy pedagógico con esto para que la gente entienda. Nosotros en 88 años no hemos podido producir más del 2-3% del crudo que hay en la faja del Orinoco. Eso nos da una dimensión
de lo lento que vamos y la necesidad Con que un hay. tremendo atraso, ¿no? Exacto, que tenemos que acelerar. ¿Para qué? Bueno, la presidenta encargada lo ha dicho. ¿Qué se van a hacer con esos recursos extraordinarios? Bueno, se van a crear 2 grandes fondos que van a ser abiertamente administrados y visibilizados para el pueblo venezolano para atender las necesidades de educación, de desarrollo de organismos de investigación, de infraestructura, de hospitales. Reordenamiento salarial, que es muy importante. Bueno, por supuesto, la nivelación de los salarios que va a venir como consecuencia de esta inversión, inclusive hasta el señor que tiene una pequeña peluquería, por ejemplo, va a ver impactado de manera positiva estos niveles de inversión. Se está hablando, para que tengamos una idea, de más o menos 10.000 millones de dólares anuales por los próximos 10 años, hasta alcanzar 100.000 millones, para poder elevar la producción de 1.200.000 que estamos ahora a 5 millones. Ahora, ¿cuánto representa eso para el Estado anualmente? Alrededor de 330 y el manejo de esos recursos 330.000 millones de dólares, Imagínate. solamente en regalías, en impuestos de explotación. Aparte viene todo ese equipamiento que va a llegar, que son tecnologías que quedan para el país, porque algo muy importante, vienen las empresas, invierten, mejoran las instalaciones de superficie, hay grandes áreas que no están explotadas, lo que llaman los campos verdes, están los campos maduros, pero esas áreas que están sin explotar, ahí hay que colocar toda la infraestructura de superficie, vialidad, escuelas, oficinas que estábamos hablando, es decir, todo eso tiene que venir El servicio de energía eléctrica, rescatar lo que es fundamental, porque la industria petrolera no va a funcionar sin eso. Entonces, ¿quién va a construir eso? El señor que repara el aire acondicionado, el taxista, los hoteles, bueno, la señora que vende las empanadas. Sí, todo el país se va a ver beneficiado con esta inversión. Te voy a interrumpir porque vamos a la pausa, Miguel. Ya vamos a regresar enseguida. Estamos con Miguel Pérez Sabat, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Hidrocarburos del Poder Legislativo. Seguimos con Miguel Pérez Sabat, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, un elemento importante, Miguel, ¿cómo, por ejemplo, van a llegar esos capitales? ¿Cómo se van a instalar? ¿Cómo se va a distribuir, digamos, los recursos que surcan, ¿verdad?, de esa importante inversión? Y adicionalmente te planteo, el capital privado nacional, ¿cómo se incorpora a todo este proceso? Bueno, fíjate, lo que hemos visto, por ejemplo, en el año 2025, la presidenta encargada lo mencionaba, se generaron alrededor de 900 millones de dólares en inversión en el sector petrolero. Y prácticamente el 80% es capital nacional, son asociaciones nacionales. Ya hay una experiencia a través de la CPP, que son los contratos de participación productiva, y la mayoría son alianzas nacionales. Es decir, el empresario nacional, en términos generales, está facultado y dotado en el área de asociaciones para poder instrumentalizar la explotación y venta del crudo. Ya hay una experiencia ganada. Y también tenemos toda la base industrial, metalúrgica y metalmecánica que tiene 100 años en Venezuela. Si no solamente hay que ver esto desde el punto de vista de lo que es la inversión, la gran inversión, sino la necesidad, como pasa en todas partes del mundo cuando hay inversión de esta naturaleza, que se vinculan a los sectores de la producción. Sobre todo el área de servicios, presumo, porque por la envergadura de la inversión el capital privado nacional no lo tiene. El área de servicio, el área de montaje, el área de ingeniería, no van a tener toda infraestructura, vialidad, en fin, todo eso. No hay manera de que el país, en términos generales, no se vea beneficiado. Las cadenas de servicio, de producción que están en torno al sector petrolero. La construcción, generación de empleos, que es un sector fundamental en todo esto. Bueno, nosotros estamos calculando por lo menos de manera directa 150 o 200 mil empleos directos y casi 800 mil indirectos. Eso va a tener un impacto en la familia venezolana y lo hemos comentado en algunas reuniones extramuros y en la comisión. Tal vez esta sea la última oportunidad que tenemos de transformar el crudo que tenemos, el potencial energético que tenemos en Venezuela, en una palanca para el desarrollo y la siembra del petróleo, que se invierta en recursos en hospitales, infraestructura, en vialidad, que se invierta en la agricultura, que se invierta en la pequeña y mediana industria, en el sector metalúrgico, en la ciencia y la tecnología. Así, si lo administramos bien con el nivel de conciencia que ya tiene el pueblo de Venezuela y con esta capacidad para concertar que tiene la presidenta encargada, yo estoy seguro que Venezuela en los próximos años se va a transformar desde el punto de vista político, económico y social. Fíjate, también estabilidad política es importante, de eso hablaban las empresas internacionales. Sí,
La ley es clave, porque la ley establece el marco normativo sobre las cuales van a funcionar las inversiones, pero la estabilidad política también es un factor que es determinante, y lo hemos visto. Si a pesar de las circunstancias que rodean los cambios políticos que se han generado en Venezuela, bueno, el país está marchando, el pueblo de Venezuela está consciente. Es decir, todos los venezolanos coincidimos en que queremos paz, queremos estabilidad, queremos trabajo y que la economía crezca. Así que son esos elementos básicos de concertación claves para que las naciones emprendan un nuevo camino de desarrollo. Te iba a comentar lo siguiente, el talento. Hablo del talento nacional, no el talento que puedan traer las inversiones internacionales. Ese talento también, Miguel, que está fuera del país, que se formó, se preparó, ¿cómo atraerlo? Gente que trabajó incluso en el pasado en la industria petrolera nacional, que pudiera regresar si hay elementos de seguridad jurídica y elementos de certeza en la tranquilidad y la estabilidad. No, sin lugar a dudas es un proceso que se va a dar de manera natural. Hay mucho talento afuera. Hay muchos venezolanos y venezolanas que quieren regresar al país. Que trabajan mucho en algunas de esas empresas que van a regresar, por cierto. Algunos trabajan y otros no trabajan. Sí. Trabajan en cualquier cosa, claro, que no está en su ámbito de desarrollo profesional. Y eso se va a dar de manera natural. Cuando las condiciones del país, las condiciones económicas lo demanden, los venezolanos y venezolanas les gusta vivir en Venezuela. No están afuera porque, ¿sabes? Porque les gusta vivir fuera, sino que, bueno, hubo el cierre masivo de muchas empresas en Venezuela. Nosotros calculamos que 500.000 mejores condiciones económicas empresas, y sociales. Y bueno, y el país, la economía se redujo a unos niveles dramáticos y ahora va a expandirse. Así que talento humano hay para desarrollar las capacidades nacionales y otro que habrá que formar. Me refiero a la gente que instala, lo que hacen los montajes, soldadores, electricistas. Bueno, a lo mejor va a haber escasez de mano de obra y bien bueno que la haya, para que puedan venir otros venezolanos a trabajar. Te iba a comentar, con lo que se genere por la inversión petrolera internacional, lo que van a recibir ellos como beneficios y proventos, ¿está claramente definido en la reforma? No, y lo que va a recibir el Estado venezolano también. También, es decir, digamos que la ley es flexible en cuanto al tema del tratamiento de las regalías, y los impuestos. ¿De qué van a depender? Antes teníamos una regalía amarrada del 30%, y por ejemplo, Guyana tiene 2% de regalía, Brasil tiene entre 10 y 7%, Colombia tiene también 5 o 7%. Nosotros no podíamos quedarnos con una regalía del 30% porque no podíamos competir. No, nadie iba a invertir tampoco. Entonces, bueno, es flexible. Se está planteando establecer una especie de baremo, o sea, condiciones técnicas para determinar cuánto van a ser las regalías, pero bueno, finalmente lo que necesitamos es algo que plantea la ley, que es muy novedoso, es lo que llaman el equilibrio económico. Si la ley vigila porque esos proyectos y el inversionista que coloque el dinero, los fondos, bueno, gane dinero, rente al Estado sin ahogarlo a través de impuestos o de la regalía que se le imponga, porque es que no funciona, la economía no funciona así. El negocio tiene que ser bueno, win-win, ganar-ganar, para el Estado y también para el privado. ¿El gas cómo queda dentro de la reforma? Está allí, el gas aplica, esto es una ley de hidrocarburos, o sea que tiene un alcance general. Hay una ley, o sea, las condiciones son similares. Claro, similares, hay que ver cómo aplica la norma que regula el tema de los combustibles gaseosos en Venezuela. Ahora, también a la par, las decisiones que se tomaron que benefician a PDVSA, que se conocieron la semana pasada, levantamiento de sanciones y de alguna forma también una licencia general, no particular o individual para cada empresa. Esa es una muy buena noticia para el país y para los privados, los privados nacionales, que han tenido, ellos lo saben, enormes dificultades para movilizar fondos, para abrir cuentas en el exterior. Y eso va a permitir que Venezuela reingrese a los circuitos financieros, con lo que los propios privados nacionales, que tienen limitaciones, hay mucha gente afuera que quiere invertir. Te estoy hablando en asociaciones con los capitales nacionales, pero bueno, no hayan cómo transferir, no hayan cómo cobrar, tienen miedo a las sanciones, eso desaparece de manera inmediata. Así que muchos venezolanos, empresas venezolanas que tienen proyectos en el sector petrolero, van a conseguir muchas facilidades para que bancos internacionales puedan nuevamente volver a financiar esas iniciativas que son de capitales nacionales, pero que requieren apalancamiento internacional. Bueno, Miguel, muchas gracias por toda la información referida a la reforma de la ley y otros aspectos que hemos abordado en esta conversación en la mañana de hoy. Llega el momento de la pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.
Morat iniciará su gira mundial Ya es Mañana en su natal Bogotá. El nuevo tour de la banda colombiana es el más ambicioso de su carrera, aseguró el grupo integrado por Juan Pablo Izaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Martín y Simón Vargas. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La banda colombiana anunció este jueves que la gira mundial Ya es Mañana comenzará con 3 conciertos en el Movistar Arena de Bogotá los próximos 14, 15 y 16 de agosto, en lo que marcará el inicio de uno de los hitos más importantes de su carrera en su ciudad natal. La banda dio a conocer la noticia en una rueda de prensa en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en un año decisivo para el grupo bogotano que en 2025 obtuvo su primer Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock por Ya es Mañana y cerró la gira Asuntos Pendientes con la que recorrió los estadios de varios países de Latinoamérica. La edición número 68 de los premios Grammy 2026 fue sin duda una de las más históricas de la última década. La noche estuvo marcada por hitos que rompieron récords desde años y un fuerte componente cultural que resonó en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La ceremonia se dividió principalmente entre 2 figuras que hicieron historias en sus respectivos géneros, entre ellos Bad Bunny, que se llevó el galardón a Mejor Álbum del Año por Debir Tirar Más Fotos, y es que es la primera vez en la historia que un álbum íntegramente en español gana la categoría Reina de los Grammys. Además, se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana. Asimismo, el reinado de Kendrick Lamar se convierte en el rapero más premiado de la historia con 27 Grammys en total, superando el récord de Jay-Z con 25. Entre sus 4 premios de la noche destacan Grabación del Año por Luther y Mejor Álbum. Jackie Chan grabó una canción para publicarla el día de su muerte. El actor sorprendió al público al revelar que ha grabado una canción que solo será publicada después de su muerte, a la que describió como un mensaje final al mundo. La confesión tuvo lugar durante la premiere en Beijing de su nueva película dramática Familia Inesperada, según informó un portal. Visiblemente emocionado, al dirigirse a los asistentes, el actor de 71 años explicó que la pérdida de amigos cercanos y seres queridos en los últimos años ha cambiado profundamente su manera de ver la vida. En ese proceso de reflexión personal, el artista decidió invertir sus pensamientos finales en una canción que ya fue grabada, pero que permanece inédita por petición de su familia y su equipo de representación. Según explicó, el tema deberá hacerse público únicamente el día de su muerte. Michael J. Fox reveló por qué decidió volver a la actuación. El inesperado regreso del actor a la pantalla con la 3ª temporada de Contracción sorprendió al público. En esta nueva etapa, el artista interpretó a Jerry, un paciente con Parkinson, y volvió a trabajar junto a Bill Lawrence, el creador de la serie, con quien compartió la experiencia de Spin City Fox, diagnosticado con Parkinson a los 29 años. Interrumpió su retiro tras ver el programa. Según contó a People, tras terminar los episodios, llamó a Lawrence y le dijo con su característico humor: ¿cómo hicieron una serie sobre Parkinson y no me llamaron? El comentario, que provocó risas, se convirtió en el punto de partida para su regreso. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, punto final a esta primera emisión por el día de hoy, iniciando la semana agradeciéndoles como siempre su preferencia. Les invitamos a continuar con más de nuestra programación. Será hasta mañana, bien temprano, después del himno nacional, con la primera emisión del noticiero de Televen.